Un saludo para todos y hoy vamos a hablar sobre magnitudes físicas para poder continuar con nuestro curso. Vamos a ver que hay magnitudes de tipo vectorial y de tipo escalar. Vamos a seguir guiándonos del libro Investiguemos, como lo hemos venido haciendo todo este tiempo, y iniciemos leyendo lo siguiente, la siguiente información que el mismo libro nos da, y dice: Si una persona se desplaza 50 metros desde un punto de partida, ¿se podrá establecer dónde está? ¿Por qué? Vamos a hacer de cuenta que tenemos un punto de partida que es donde dice salida, donde está la bandera. Y esta circunferencia que hice es para demostrar que hay 50 metros tanto al centro comercial 1, al centro comercial 2, 3 y 4. ¿Listo? Y esta persona nos están diciendo que se va a mover 50 metros, o sea que puede estar aquí o aquí o aquí o aquí. Todo esto alrededor de este círculo donde él se ubique recorrió los 50 metros. Eso es lo importante, tenemos que enfocarnos en qué información nos están dando y la única información que nos dieron es que se va a desplazar 50 metros. Entonces, ¿se podrá establecer dónde está? La respuesta es no, porque nosotros no podemos saber exactamente si está en el centro comercial 3 o en el 2 o en el 1. Necesitamos mucha más información. Otra pregunta que nos hace el libro ¿es posible que la persona, habiendo caminado los 50 metros, se encuentre en la posición inicial? Tampoco lo podemos decir, porque claro, la posición inicial es donde está en este momento. Él podría decir, camino hasta acá 30 metros y me regreso 20. Si caminó 30 y se regresó 20, no está en el punto de salida. Ahora, mucho menos si camina los 50 metros, por ejemplo, hasta el centro comercial 2. Pero si, por ejemplo, él puede decir, listo, voy a caminar 25 metros, o sea, la mitad, y me voy a regresar otros 25 metros. 25 más 25 nos da 50, lo que significa que la persona efectivamente caminó 50 metros y se encuentra en el punto de salida. Entonces, la respuesta es sí, sí es posible que se encuentre en la misma posición después de haber caminado 50 metros. Nos dice el libro también, para establecer dónde se encuentra la persona después de caminar los 50 metros, ¿qué información se requiere? Analicemos. Si la persona está acá y ya sé que va a caminar 50 metros, la otra información que nosotros necesitamos es saber en qué dirección lo va a hacer. Un ejemplo sencillo, hacia adelante, hacia atrás, a la derecha o a la izquierda, como lo estamos viendo en este dibujo. Pero también nos pueden decir, por ejemplo, si lo vemos a través de una brújula, en la cual nosotros sabemos que en la parte de arriba tenemos el norte, abajo tenemos el sur, a la derecha tenemos el este y a la izquierda el oeste. Si nos dan esa información de puede ser el norte, sur, oeste, oeste, nos podrían decir, por ejemplo, la persona caminó 50 metros hacia el sur. ¿Qué significa? La persona se dirige hacia el sur y va a caminar, según la información, 50 metros. Entonces, cuando nos pregunten dónde se encuentra, fácilmente podemos responder, se encuentra en el centro comercial número 3. Pero si no tuviéramos la información de la dirección, no podríamos decir dónde está esa persona. Y por último, ya entendiendo que, por ejemplo, la persona nos puede decir, se va a mover en dirección hacia el norte, pero en sentido contrario significa ya no va a ir en dirección al norte. Cuando nos dicen sentido contrario es al revés. En lugar de ir hacia arriba, va a ir hacia abajo y se va a mover 50 metros. Entonces, ahí es cuando iniciamos a identificar tres factores importantes de un vector. Si iniciamos a verlo un poco más como lo vamos a trabajar en los ejercicios, como lo vamos a hacer en clase o a través de este curso, un vector primero que todo se dibuja como un segmento, el cual tiene un inicio y un final. También hay que nombrarlo, ese vector va a tener un nombre. En este caso, por lo general siempre se usan letras mayúsculas y en la parte de arriba se dibuja una flecha, esto representando que es un vector. No tiene que ser una F, puede ser una A mayúscula, puede ser una B mayúscula, pero no podemos olvidar la flecha de la parte de arriba. Ahora, como lo vimos anteriormente en el ejemplo de la persona que camina 50 metros, identificamos diferentes factores que convierten una magnitud en un vector. La primera es la magnitud que tiene ese vector o la cantidad, podríamos decirlo. En el ejemplo anterior, para no desviarnos, eran los 50 metros. Esa era la magnitud de esa distancia, podríamos decirlo. Pero hay que incluir otro factor importante para que sea un vector y es la dirección. Como nos dimos cuenta, si no teníamos la dirección,
No sabíamos esos 50 metros hacia dónde eran, si al norte, al sur, al este o al oeste. La dirección está muy relacionada con lo que es el ángulo. Vamos nosotros a trabajar los vectores a través del curso, trabajando lo que es el plano cartesiano, que si recordamos era algo por este estilo, el cual tenía componentes en X y componentes en Y. Entonces, también si lo vemos con el ejemplo de la brújula, recordemos que el norte está arriba, el sur está acá, el este está a la derecha y el oeste está a la izquierda. Un ejemplo es que nos digan que hay un vector con una magnitud de 2, un ejemplo, 2 unidades, y aquí viene lo importante, con una dirección al noreste o al sureste, un ejemplo en este caso sería noreste, de 30 grados. Entonces, por eso les decía que está muy relacionada con los ángulos. La dirección de este vector va a ser 30 ángulos. ¿Qué tal si nos dijeran que es de 100, de 170 grados? Significa que el vector ya no va en esta dirección, sino que va más o menos por acá. Y entonces, en la dirección sería esta línea azul de acá, que dice 170 grados, aproximadamente 170, no es algo muy exacto. Y el tercer factor importante para que esa magnitud sea un vector es el sentido. Y el sentido hace referencia a lo que es los positivos y los negativos. ¿Que cómo lo podemos ver? Este vector de acá que dibujamos inicialmente, vamos a enfocarnos en él, ya tiene una magnitud, una dirección, pero le falta un sentido. Vamos a nombrarlo el vector A minúscula. Recordemos que tenemos que hacer una flecha en la parte de arriba. Si no lo especifican, vamos a sobreentender que el sentido es positivo. Pero ¿qué tal que nos dijeran que tenemos que graficar el vector A minúscula negativo? Significa que es exactamente la misma magnitud, la misma dirección, pero en sentido contrario. Eso es lo que va a hacer ese signo negativo. Igualmente va a medir 30 grados. El sentido, también la magnitud, va a tener dos unidades, pero si nos damos cuenta, uno va a la derecha y el otro va a la izquierda. Eso es lo que hace la diferencia entre que sea un vector positivo o un vector negativo. Un ejemplo de vector sería la fuerza. Cuando nosotros lanzamos un balón, aplicamos sobre él una fuerza, que en este caso está representada por la flecha que está apareciendo. Con esto ya tenemos el concepto de un vector. En los siguientes videos vamos a hablar sobre cómo hacer operaciones con vectores y cómo identificar sus componentes rectangulares y poder utilizarlas en diferentes ejercicios a través de este curso. Nos vemos en los siguientes videos. Muchísimas gracias por ver. Hasta luego.